¿Cómo fueron? ¿Recuerdas esos primeros días? ¿Recuerdas si te sentiste diferente? ¿Cómo fue un poco tu infancia Por ejemplo, y en tu el colegio. adolescencia? Yo pasé de sentirme normal a sentirme diferente. Yo tengo la suerte, como te digo, soy las personas que me conforman y las dos personas más importantes en mi vida son mi padre y mi madre, pues me enseñaron a vivir mi normalidad, que es como todos tenemos que vivir. Unos somos más altos, otros somos más bajos, otros tienen una discapacidad. Forma parte de la normalidad diversa en la que vivimos porque todos somos diferentes. Todos somos igualmente diferentes, me encanta decir de eso. Entonces yo, cuando empiezo a tener uso de razón, yo me recuerdo, que tengo varios recuerdos yo de muy pequeñito, de sentirme normal, de sentirme completamente normal. Mm. Tanto es así que casi que diría que no era consciente de que tenía una discapacidad. Yo recuerdo mm, pensar, yo recuerdo cuando yo comencé a caminar muy tarde y demás, recuerdo que yo no era consciente de que se me notaba tanto la cojera ni de que caminaba mal. Bajo mi percepción yo caminaba normal. Recuerdo que luego yo veía vídeos míos muy pequeñitos, yo caminando, y lo sentía extraño. No podía creer que yo caminara así, porque yo veía a todo el mundo caminar normal y yo caminaba, y yo bajo mi percepción caminaba como ellos. Entonces yo vivía una normalidad extrema. Luego ya yo empecé a vivir lo que era esa discriminación y sentirme que ya no era normal cuando comencé el colegio. No al principio, sino ya, bueno, quizás avanzando en primaria. Cuando yo empiezo a tener motivaciones deportivas. Yo quería practicar fútbol, quería practicar baloncesto y siempre lo cuento, y quería practicar karate. Cualquiera de los tres me valía. Y yo sufrí tres negativas una detrás de otra. Intenté jugar a fútbol, el equipo de fútbol de ICO, el San Marcos, me dijo que no, que era un peligro para mí practicar fútbol con mis amigos, un niño de 6 años. En baloncesto le dijeron lo mismo, que buscara un certificado médico que le avalara. Luego ibas al médico, el médico tampoco quería mojarse ni nada. Y luego en karate, pues imagínate, si me habían dicho que no en los otros dos, en karate que das puñetazos y patadas, lo intenté, fui a apuntarme, ¿eh? Yo tengo ese recuerdo de ir con mi madre a apuntarme. Y también me dijeron que no. Entonces fue cuando yo sí que me sentí diferente. Y Y sí que me sentí, no diferente, me sentí inferior. Y fue cuando comenzó una época más oscura en mi vida. Que por suerte no fue oscura al 100%, fue una oscuridad con muchos rayitos de luz, porque les digo, siempre he tenido a mi alrededor personas maravillosas, grandes amigos desde la infancia. De hecho, algunos lo conservo a día de hoy y han sido mi luz. Pero fue una época un poco más oscura donde yo ya comencé a sentirme diferente. Entonces comencé a recluirme en casa, a buscar otras cosas, a sentirme que no valía para ciertas cosas, a engordar muchísimo y a poner en peligro mi vida. Y Claro. realmente no me lo puse yo, fue la sociedad quien me puso en peligro. Y Porque si ven fotos, yo se las puedo pasar para que aparezcan en el podcast. Sí, las pondremos. Yo pasé de ser un niño pequeño y que se veía bien físicamente, mis piernas estaban como estaban, pero se me veía bien. Ves la progresión a los 5 años y ves cómo subí de golpe 80 kilos. Claro, porque fue de ser pequeño y mi sentimiento era normal, puedo con todo, el deporte no es para mí, no puedo jugar con mis amigos, no puedo acceder al recreo, no podía acceder al recreo en el cole porque había millones de escaleras y no había forma de bajar o que me ayudaran a bajar y subir y decidían dejarme arriba, no hacía educación física, empecé a sentir que no valía para eso de moverse. Entonces de repente sí que no, dejé de poder moverme más por el peso que por mi discapacidad. realmente, ¿cómo sales de esta oscuridad con rayitos de luz, como las has Por llamado? los rayos de luz, gracias a las personas. Yo salí de esta. Llegó un momento en mi vida donde ya yo estoy muy gordito y me mandan al endocrino, en el UCO, en el hospital. ¿Cuánto tiempo Eso fue con 12 13 años. desde los 6? Desde los 6 7 hasta los 11 12 comienza esa época oscura de la que te hablo, donde yo me siento que para esas cosas no valgo. Y llegó el culmen a los 12 años, donde yo con 12 años estoy pesando 100 y pico kilos. Es una burrada, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo era alto, sí, era pequeño y era alto, pero aún así, bueno, les pasaré fotos, es una burrada. Entonces me mandan al endocrino a hacerme pruebas, ecografía, porque las analíticas salieron bastante mal a nivel de transaminasas hepáticas. Y al analizarme el hígado con ecografía ven que tengo una esteatosis severa ya, o moderada severa, de lo que era la que empezaba a tener. Me mandan al endocrino y el endocrino dice que o hago algo o mi vida está en riesgo. Siendo tan pequeño, teniendo esa grasa visceral, era un peligro.
Y ahí empezamos a intentar que yo vuelva a moverme, a hacer dieta. Yo estaba ya muy dolorido, me dolía todo, porque imagínate con ese peso, con la discapacidad, porque yo tengo una deformidad en mi cadera brutal. Me dolía horrores. Pero mi madre y mi padre luchando, sobre todo recuerdo a mi madre saliendo a caminar, yo no quería, luchando con ella, intentando comer verduras. Yo no podía. Hasta que al final llegó una de esas luces, que es que yo con mi padre decido ir al Drago Gym, un gimnasio que está en Icó. Me apunto y ahí había un chico que yo flipaba con él cuando lo vi, un tío súper fuerte, atlético, que hacía karate, Kenpo karate, se llamaba Víctor Solana. Y yo, ¿se acuerdan que les dije que yo siempre quise hacer karate de pequeño? Ujú. Yo no sé por qué, yo los escuchaba arriba, porque era un doble techo, se les escuchaban los golpes de arriba y los gritos, arriba, abajo, pum, y los escuchaba los golpes y yo, ¡ah, qué guapo! Me encantaba eso, y yo abajo intentando moverme un poco en el gimnasio para bajar de peso. Y se me ocurrió preguntarle al monitor del gimnasio si yo me podría apuntar, y él lo que me dice, bueno, pregúntale a él, a Víctor. Y me armé de valor, aún no tengo el recuerdo de cómo me armé de valor, y le pregunté. Le dije, quiero probar. Se me notaba un montón, la cojera casi no podía caminar, estaba como un tonino. Y Víctor me dice, sí, ven mañana, con total normalidad. Tratándome como tiene que tratarme, con total normalidad. Cuando me dijo eso, no me lo podía creer. Pues yo subí arriba. Y ese fue el fogonazo de luz. Ahí fue cuando me enganché de nuevo con el deporte, con el tiempo que Y ahora yo te quería preguntar, acabas de decir cómo saliste de esa oscuridad, ¿no? Y para ser un atleta paraolímpico u olímpico, da igual, tienes que tener un fuego interno, creo yo, y una ambición enorme. Entonces, ¿qué es lo que te motivaba a ti a llegar a ser paraolímpico? ¿Y cómo fue el proceso?